Buenos días, profe. Mi nombre es Chinco Parra. Soy estudiante de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y hoy me dispongo a realizar mi exposición referente a la modulación angular y la modulación digital. Voy a dar paso a la diapositiva o al mapa mental que tenemos con diferentes conceptos también, donde vamos a conocer cada uno de estos puntos. Ok, tenemos acá en la modulación angular, podemos definir la modulación angular como el proceso de colocar la información contenida en una señal generalmente de baja frecuencia sobre una señal de alta frecuencia. Podemos decir que la modulación de una señal consiste en cambiar o alterar los parámetros de dicha señal. Esta señal llamada portadora es llamada así debido a ser una señal que a su vez es conductora de señales más débiles como el sonido y el video. Como segundo punto, podemos tocar el proceso de esta señal. Debido a este proceso, la señal de alta frecuencia denominada portadora, ella sufre una modificación de alguno de sus parámetros, como lo hemos dicho, siendo dicha señal modificada proporcionalmente a la amplitud de la señal, que es de baja frecuencia, la cual denominamos moduladora. Para este proceso tenemos diferentes técnicas. Tenemos acá unas técnicas que hacen referencia a lo que es este proceso de modulación. Nos encontramos la modulación de la amplitud, o lo que conocemos como AM o amplitud modulada. Esta amplitud modulada se trata de un desplazamiento de la amplitud como tal. Ella lo que hace es desactivar la amplitud durante toda la trayectoria. También nos encontramos la amplitud, la frecuencia modulada, es la FM, la modulación de la frecuencia. En esta modulación de la frecuencia también encontramos un desplazamiento de la frecuencia que salta a una frecuencia extrema. Y en el caso del proceso de la modulación, la técnica que utilizamos para la modulación de la fase o para la PM o fase modulada es el desplazamiento de fase. Es decir, podemos decir que encontramos o desplazamos, hacemos un desfase de 180 grados a esta modulación. Es lo que realizamos. Como punto 3, tenemos un interrogante: ¿por qué se modula una señal? ¿Por qué se modula una señal? Una señal se modula por diferentes aspectos: para controlar dicha señal y facilitar la propagación de la señal, de la información, bien sea que sea a través de cable o a través del aire, con el propósito de ordenar el espacio radioeléctrico, distribuir canales a cada tipo de información distinta. También se utiliza para disminuir las dimensiones de las antenas, optimizar el ancho de banda de cada canal, evitando interferencia entre los canales, proteger la información de las degradaciones por ruido y definir la calidad de la información transmitida. También es porque a altas frecuencias se tiene mayor eficiencia de la transmisión, de acuerdo al medio que se emplee. ¿Cómo modulamos una señal? Una señal la modulamos para modular una señal utilizamos dispositivos electrónicos semiconductores con características no lineales, como los diodos, los transistores, los bulbos. También se utilizan resistencias e inductores, capacitores también, y la combinación entre ellos. Como quinto punto nos encontramos la demodulación, es decir, una señal se modula, pero también se debe realizar la inversa de la modulación. Es decir, nosotros modulamos una señal para transmitirla y luego debe haber un receptor, que en este caso es la demodulación. En la demodulación el proceso, su proceso es recuperar la señal modulada. En este caso el módem, que es un dispositivo de transmisión que contiene un modulador y un demodulador. Como ejemplo, las señales de transmisión corresponden a la portadora, mientras que las señales de datos corresponden a la moduladora, de acuerdo al sistema de transmisión, que puede tener los siguientes casos, como el proceso de transmisión de una portadora o de una moduladora.
vamos a lo que es la modulación digital. En el caso de la modulación digital, nosotros podemos ver que tenemos un proceso que inicia de forma digital, luego tiene un trance a análogo y posteriormente vuelve a digital. En este caso, la señal de información que nosotros recibimos en el modulador tiene una unidad de bits y su caudal es BPS. En este caso, esta modulación es de forma digital. Entra a un modulador, el cual este modulador genera un cambio de estado en la señal, en la portadora, a partir de la cantidad de bits específica que está entrando. Esta señal pasa de un proceso digital a un proceso analógico. En este proceso analógico no tenemos bits, no tenemos caudal BPS, solo tenemos un cambio de estado de la portadora, es decir, bien sea en la amplitud, en la frecuencia o en la fase. En este caudal, en este proceso, se conoce como SPS o baudios. Una vez que la señal es transmitida, luego es tomada por un demulador, que es el receptor, quien se encarga de convertir la señal modulada en una señal digital. Es decir, la señal de información que nosotros enviamos a través del transmisor, que es el modulador, bien sea por el canal que utilicemos, aire o cable, va a ser recibida o va a actuar como receptor un demodulador, que es el que genera una combinación de n cantidad de bits que está recibiendo, que representan la señal de información que fue transmitida. En este caso, con su unidad, como podemos ver, de bits, caudal de BPS, que es lo que finalmente especifica. Este es el proceso, profe. Esto es lo que pude organizar. Bueno, muchas gracias por atenderme.